Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre maravilloso, a ti es toda la gloria, la honra y el honor, Dios. ¿Por qué nos has permitido reunirnos, Dios, una vez más, Señor? Porque a ti te ha placido, Señor Dios, permitirnos estar, Dios, a cada uno en ese lugar, Dios, para recibir hoy lo que tú tienes para cada uno, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, permita que toda escama caiga, Señor. Abre nuestros oídos, Dios, para poder escuchar su voz, Señor. Permítanos, Dios amado, hoy, Señor, estar atentos, Dios, a su voz, Padre Santo. Levántanos y bendícenos, Señor Dios, con toda su gracia, su amor y su poder, Dios. Gracias por bendecirnos en este día, Señor. Gracias por levantarnos, por sostenernos de tu mano poderosa, Señor, por tener misericordia, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor Dios, llegar a nuestros hogares en bendición, Señor. Gracias porque tú permitirás que nuestros seres queridos lleguen en bendición a sus hogares, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres Dios el que permite que el sol salga sobre buenos y malos, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por permitirnos el alimento, el calzado, el vestido, Señor. Gracias por permitirnos, Señor Dios, poder respirar, maravilloso Dios. Gracias, bendito Dios, por levantar nuestras cabezas, Dios, en alto, Señor, y permitirnos, Señor, sentirnos sus hijos, sentirnos grandes, Dios, sentirnos orgullosos, Dios, de ser conocedores de su palabra, Dios, de su verdad. Gracias por permitirnos, Dios, andar en esas sendas antiguas, Dios, por permitirnos, Dios, ser luz en esta tierra, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande, Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque entre miles y miles, Dios, nos escogiste a nosotros, Señor, y seguirás escogiendo, bendito Dios de los cielos. Gracias. Gracias por esa fidelidad, gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias, bendito Dios, todo se lo debemos a ti, Padre Santo, porque tú has tenido misericordia, Dios, cuando nosotros no merecemos nada, Señor. Dios, gracias, gracias por cada momento de gozo, de alegría, Dios, pero también gracias por esas lágrimas, por esas tristezas, Dios, que corren muchas veces por nuestras mejillas, Señor, porque muchas veces, Dios, no podemos más, Señor, pero dice su palabra que todo lo que nos pasa nos sirve para bien, maravilloso Dios. Gracias, gracias, Señor. Permítanos entender, Dios, que cada proceso que tenemos que vivir cada día, Señor, es porque nos es justo, nos es necesario, Señor, para Dios llegar un día a su presencia, mejores personas que lo que somos hoy, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios de los cielos. Yo te ruego, Dios, que me dé la sabiduría. Yo solamente abriré mi boca y tu espíritu la llenará, Padre Santo. Oh Dios eterno, bendice a los que estamos aquí, Dios, con una buena palabra para cada uno, Señor. Danos ese alimento que necesitamos, Señor. Levanta esa fe en cada uno, Señor. Levanta esa fuerza, esa esperanza, Señor, de que todo lo podemos en nuestro eterno Yeshua que nos fortalece, Señor. Tú eres el que nos da el dominio, el carácter, Señor Dios. Tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da el poder. Bendito Dios de los cielos. Y gracias, Señor, por enseñarnos a morir cada día. Muchas cosas, Dios, por enseñarnos, Dios, a dejar el mundo atrás, Dios, y a seguir su verdad, a seguir sus caminos, Señor, a obedecer ese amor fiel y verdadero, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos. Amén y amén. 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 A mí me toca el tema Génesis 16. Es muy cortico relativamente, solamente tiene 16 versículos. Entonces dice así, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar,
su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con él hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. No les puedo mostrar como lo que escribí, lo que saqué, porque no tuve el tiempo pues como para ponerle un orden así bonito, y la que me ayuda es mi hija, pero mi hija está como con bastante trabajo, entonces no lo pude hacer como siempre se hace, pero pues lo voy a leer de acá como lo estudié. Sara, hija de Taret, esposa y medio hermana de Abraham, llevaba viviendo en Canaán aproximadamente 10 años y no había podido darle hijos a su esposo, lo cual la llevó a tomar decisiones equivocadas, ya que la infertilidad era vista como deshonrada, incompleta y socialmente disminuida. Gran vergüenza para la mujer. Vemos que uno de los grandes problemas ay, ya, de Sarai era que no podía darle hijos a su esposo, y ella ya tenía una edad como avanzada. Y no era tanto porque no pudiera, sino porque no era el tiempo de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender muchas veces. Nosotros todo lo queremos ya. Ay, perdón. Nosotros todo lo queremos ya, y nunca estamos como de acuerdo el esperar el tiempo de Dios. Dice la palabra de Dios que todo bajo el cielo tiene su tiempo, su hora y su momento. Y a Sara lo que le costaba era poder esperar el tiempo de Dios, y eso nos pasa a todos. Una de las vergüenzas más grandes de Sara, era la deshonra, que la miraran, que la señalaran, que la juzgaran porque no podía tener hijos. Eso, el no poder tener hijos, era una mujer incompleta, porque no podía dar vida. Socialmente disminuida, por más hermosa que fuera, definitivamente el no tener hijos la hacía ver menos mujer. Gran vergüenza en sí para la mujer, porque pues prácticamente ella era la que no podía. La Biblia no explica qué edad tenían los dos cuando se casaron, pero según las costumbres antiguas de Mesopotamia, el hombre se casaba entre los 20 y los 30 años,
y las mujeres entre los 15 y los 20 años. Se dice que Abraham y Sarai llevaban entre 40 a 50 años viviendo, pero no habían podido tener hijos, lo cual explica que era, lo cual explica que era normal que Sarai estuviera asustada por la edad, la cual era difícil poder ser madre. Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar, hija de Faraón, quien se enamora de la personalidad de Sarai, quien le dijo a su padre que prefería ser sierva antes que ser reina. Agar, tal parece que se marcha feliz con su nueva familia. Vemos a Sarai ahí, a Agar, que decide tomar una decisión y decide abandonar a su familia de sangre e irse detrás de esta familia, de esta nueva familia. ¿Qué vemos acá? Vemos un plan preparado de Dios con Agar. Su corazón listo para servirle a Dios y a sus amos, Abraham y Sarai. Entonces, diría uno, pero, o sea, ¿cómo hizo Agar para enamorarse de la manera tan bonita de ser de Sara o de Sarai? Lo que yo veo es que Dios ya había preparado el corazón, la vida, la mente, los pensamientos de Agar para que viera esa gracia de Sarai y asimismo poderse marchar con esa nueva familia. Porque pues yo creo que por más que nosotros viéramos algo bonito así en otra persona, no creo que quisiéramos una cosa es así y abandonáramos nuestra familia y nos fuéramos con otra familia. Entonces vemos aquí ya un plan preparado de Dios, tanto para Abraham, Sarai y Agar. Entonces Sarai en medio de sus miedos decide hacer, uy, espere, a ver si creo que me pasé. Ah, no, sí. Entonces Sarai, en medio de sus miedos, decide hacer un plan contra la voluntad de su esposo y contra la voluntad de Dios. Aparentemente, porque todo eso ya estaba planeado por Dios. Entonces, cuando Sara decide eh, abrir su corazoncito, su mente y ver esa opción de darle Agar a su esposo para tener descendencia, digamos que humanamente sí ella lo pensó, pero espiritualmente ya Dios lo había preparado. Me imagino yo que también, porque pues nada se le escapa a Dios. Ya que era una práctica legalmente aceptada, reflejaba varios aspectos de la antigüedad para continuar el linaje y asimismo la mujer ser honrada completamente y respetada. Entonces, para Sarai era importante tener una familia, tener hijos, tener descendencia, así no fuera de su cuerpo, pero pues a ella la hacía ver una mujer completa, una mujer honrada, teniendo un hijo de su sierva. Entonces, eso es lo que vemos ahí, lo que yo entiendo es que eso a Sarai la hacía totalmente feliz. La decisión de Sarai fue: ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ella le cuenta a su esposo, quizás tendré hijos de ella, y atendió pues Abraham los ruegos de su esposa que tuviera relaciones con la sierva Agar para tener descendencia. Esto la llevó a la desesperación y a la impaciencia, pero también a la confianza de asegurar una descendencia entre ellos. Entonces, por más errores y por más afanes y miedos, también como que la balanza pesaba del mismo lado lo mismo, porque por un lado era la deshonra y por el otro lado era la confianza de poder tener un hijo, de poder ver una familia. Sara toma a Agar y la entrega como mujer a Abraham. Esto sucede 10 años después de que Abraham y Sarai se establecieron en la tierra de Canaán. Así que Abraham es padre por primera vez a sus 86 años, y no con la mujer que amaba y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo estudiando esto, yo decía, si Sarai no hubiera hecho esto con Agar y con su esposito, yo creo que primero hubiera nacido Isaías, Isaac, perdón, y ahí sí Ismael. Dije yo, pensé en algún momento así, no sé. Em, y pues
Diría yo que para Abraham una parte fue felicidad, ser padre a sus 86 años, pero por otra parte fue muy triste porque no fue con la esposa, no fue con la mujer que él amaba, sino fue con la sierva. Entonces también ahí vemos como que también la balanza del mismo lado que pesaba un lado la alegría y la otra como la tristeza de no poder tener hijos con su amada. Resultados. Actual. Como todo en la vida, los errores y la desobediencia siempre traen consecuencias. Mirémonos cuántas cosas pudiéramos haber evitado en estos últimos años si hubiéramos aprendido a ver a Dios y a dar ese primer lugar. Yo me ponía acá como ejemplo y yo decía, Dios, si mis últimos años, porque cuando yo tenía como unos 17 años, creo yo, alguien me predicó de la palabra de Dios, me hablaron de un Dios poderoso, de un Dios vivo, pero pues yo la verdad no me llamó la atención, no quise escuchar. Y yo decía, si yo hubiese puesto cuidado desde ese momento en que Dios me permitió conocer de su palabra y conocerlo a Él, yo creo que yo me hubiera evitado de verdad, yo creo que un 80, un 90, un 99% de todos mis errores que cometí en toda mi vida. Pero pues definitivamente nosotros somos tercos en muchas ocasiones y hasta que no tenemos como el lazo aquí en el cuello, no soltamos todas esas cosas y ahí sí volteamos a mirar a Dios porque en mi caso me pasó eso. Tuve que tener prácticamente la soga en el cuello para poder darme cuenta que necesitaba de Dios y pude voltear a mirarlo a Él y de esa manera fue que lo conocí a Él y si no, no hubiera sido así. ¿Cuántos errores nos podemos evitar de aquí en adelante? ¿Cuántos errores podemos evitar que nuestros hijos también los vivan y los cometan siendo verdaderamente testimonios desde aquí adentro, desde el hogar, como padres, como abuelos? ¿Cuántas cosas podemos evitar? Muchísimas. Ya no somos nosotros, sino ya es Dios en nosotros. Como todo en la vida, así como todo en la vida, los errores y la desobediencia siempre traen consecuencias. Todo, todo lo que hagamos, sea pequeño, mediano o grande, siempre va a traer una consecuencia a nuestras fallas, nuestros errores, nuestra manera de ser cuando no obedecemos a Dios. ¿Qué vemos acá? Vemos que vimos acá en esa lectura entre Abraham, Sarai y Agar, peleas. Vimos retos, vimos humillaciones, vimos desprecios. Entonces, peleas entre Abraham y Sara. Retos, ¿quién tenía la razón? ¿Si Sara o Abraham? Humillaciones, desprecios, odio, todo esto hubo de Agar hacia Sara, hacia su señora. Porque en el momento que Agar queda embarazada, ella se toma un lugar equivocado, toma una posición que no le corresponde, se cree más importante que la propia esposa de Abraham, y decide tomar esa autoridad y humillar verdaderamente a su señora. Ahí nace la primera pelea entre Sara y Abraham, lo que habla aquí la palabra en Génesis 16. Sara se siente definitivamente menospreciada, humillada, derrotada de todas las maneras. Ella busca a su esposo para que la defienda, pero pues Abraham no se mete en eso. Él le dice a ella que arreglen los problemas entre ellas. En pocas palabras, ella fue la que buscó como ese problema. Podríamos tenerle lástima a Sara al leer este capítulo, pero Dios permitió todo esto porque no le fue fácil confiar a esta mujer Sara en el Dios Todopoderoso. Entonces, uno de los faltantes grandes de Sarai fue la falta de confianza en Dios. No pudo confiar en Dios, no pudo esperar en Dios, no pudo esperar el tiempo de Dios y se aceleró. Los miedos la, la, la arrinconaron, los temores, la vergüenza y muchas cosas la llevaron a pasar este proceso tan duro que fue las humillaciones de su sierva.
Aprender a conocerlo, aceptarlo, oírlo y mirar que sin él no somos nada, que lo necesitamos un 100%. ¿Qué le faltó a Sarai, digo yo? Le faltó aprender a conocer quién era Dios, le faltó aprender a aceptarlo, le hizo falta aprender a oírlo y a mirarlo. Todo esto le hizo falta a a Sarai para poder confiar en Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por lo mismo, porque no conocemos a Dios, porque no hemos podido aceptarlo, porque no hemos aprendido a oírlo, porque no hemos aprendido a mirarlo a Él? Sino que si tenemos un problema, vemos es el problema, mas no vemos a Dios. Si tenemos una dificultad, vivimos la dificultad, mas no verdaderamente aprendemos a descansar en Dios. Cuando verdaderamente la vida de nosotros es que necesitamos a Dios un 100%. Abraham se suelta, se desprende del problema y deja que ellas arreglen su problema. Pues yo pienso que es lo más sabio que pudo haber hecho él. No meterse en problemas de mujeres, sino dejarlas a ellas que arreglaran su situación. Y le dice a Sarai que pues ella es la autoridad, ella es la que sabe qué es lo que tiene que hacer. Actualmente, ¿cuál sería nuestra actitud en un caso como estos? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaríamos si no tuviésemos hijos, si estuviésemos viviendo una situación de esas donde anheláramos un niño, un hijo? ¿Verdaderamente esperaríamos en Dios, confiaríamos en Dios, esperaríamos en Dios o haríamos locuras como las que hizo Sarai? Sarai se levanta como autoridad y acepta sus errores y pone fin a sus problemas. Aquí vemos que Sarai se levanta, escucha la voz de su esposo y se ve como autoridad y decide zafarse de todas estas humillaciones, de todos estos problemas que tenía con su sierva y tomar el mando que le corresponde a ella como señora. Agar, al ver que Sarai definitivamente se pone en el lugar que le corresponde, Agar prefiere huir. Agar huye porque sabe que quien manda en ese territorio es es Sarai, y no puede hacer nada. O sea, ahí Agar ya tenía todas las de perder por más que estuviera esperando un hijo de Abraham. Y prefiere rendirse con la sorpresa que Dios la está esperando más adelante porque también tiene un plan con ella y su hijo. ¿Qué vemos acá? Sarai ya, Agar ya agotada, rendida, no puede hacer nada. Ante una situación de estas, ella prefiere huir, irse. Pero Dios en su infinita misericordia la espera más adelante. La deja que pase no sé cuánto tiempo, porque no dice la palabra de Dios cuántos días o cuántas horas. La deja que pase un tiempo difícil y que vea como la situación que fuera de la casa de sus amos no hay nada y tiene que volver y que lo mejor que le puede pasar a Agar es volver a sus amos. Dios nos ama a todos y nos da una oportunidad más a pesar de nuestros errores. ¿Cuántas veces es necesario pecar para aceptar que Dios es bueno? Nos perdona una y otra vez. Esto creo que nos pasa a diario. ¿Cuántas veces tenemos que fallar, pecar, desobedecer para darnos cuenta de que Dios es misericordioso y que Dios está ahí para tomarnos de la mano, perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados? Esto no quiere decir que podamos hacerlo a diario, pero muchas veces sin querer somos imprudentes, somos insensatos, nos da ira, peleamos, ofendemos, lastimamos. ¿Y qué vemos? Yo le digo a Dios cuando me equivoque, Dios redarguya, me inquieta, me hágame sentir incómoda a Dios para aceptar que fallé. No me dejes, Dios, como si no hubiera hecho algo malo, Señor, y que mi corazón se endurezca. Entonces yo le pido mucho a Dios que cuando falle, cuando ofenda, cuando lastime, cuando me equivoque, que me redarguya y que me inquiete y que me haga doler que pequé, que fallé. Y así me pasa. Si yo fallo, el dolor queda en mi alma, en mi corazón.
hasta que yo le pida perdón a Dios y hasta que si es con una persona, hasta que la lastimé, si le puedo pedir disculpas, lo hago. Y ya vuelve como la paz a la vida de uno. Ahí vemos verdaderamente la misericordia de Dios día tras día en nuestras vidas, cuando fallamos, cuando cometemos errores, y esto le pasó a Agar. Se tomó un lugar que no le correspondía y pues la bajaron de allí y ella pues no tuvo nada más que hacer. Allí en aquel lugar donde ella estaba, que era como un desierto, tuvo que reconocer y tuvo que aceptar que se había equivocado, que le había faltado el respeto a su señora. Cansada y desilusionada, Agar está en el desierto junto a un manantial de agua sin saber qué hacer. Entonces Dios le permitió avanzar, llegar hasta aquel lugar y darse cuenta que fuera de la casa de sus amos no había nada que hacer. Si Dios hubiera querido devolverla, la devuelve a unos pasos de las casetas donde ellos vivían. Pero no, Dios le permitió avanzar bastante terreno para darse cuenta de que los planes de Dios eran mejor que los mismísimos planes de ella. Misericordia. Aparece el ángel de Dios y le dijo a Agar, sierva de Sara, ¿de dónde viene y hasta dónde vas? El ángel ya sabía todo lo que había pasado. Sin embargo, el ángel le pregunta a Agar, perdón, para saber si Agar va a mentirle o le va a hablar con el corazón, con la verdad, con la necesidad que había en su vida. Agar habla, Agar le contesta al ángel, pero le contesta con la verdad. Y le dice, estoy huyendo de mi sierva Sara. Ya al ver la situación donde ella se encontraba, decía hablar con la verdad y decir, estoy huyendo de mi sierva Sara, de mi señora Sara. Sorpresa. Muchas veces no nos gustan las respuestas como estas. Cuando nos pasan cosas, porque yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido, cómo nos cuesta agachar la cabeza y aceptar los planes de Dios, que siempre van como en reversa a la rebeldía de lo que nosotros hacemos mal. Y eso es lo que nos cuesta aceptar, eso es lo que nos cuesta vivir y agachar nuestra cara y decir, hoy sí, Dios, eso nos duele, eso nos da durísimo en el ego, eso nos da durísimo en nuestro orgullo, en nuestra altivez, porque cuando somos rebeldes, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, es porque ahí hay rebeldía, es porque ahí hay orgullo, es porque ahí estamos nosotros, no está Dios. Y el ángel le dice, regresa a su señora y sométase a su autoridad. Esta es a la que yo me refiero. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, Dios siempre está orando para hacer las cosas bien, para un bien de nosotros mismos. Y ahí es donde nos cuesta, donde Dios nos dice, no, sométase, no vuelvan, no pidan disculpas, porque pues esa es la autoridad. Eso es fuerte y eso duele. Qué fuerte, pero cierto. Pero es Él quien nos habla para invitarnos a pasar, es Él quien nos habla para evitarnos pasar cosas tremendas y estar en lugares mejores que los que nosotros mismos planeamos. Eso es lo que nos cuesta entender y aceptar, que los planes de Dios siempre serán mejores que los de nosotros mismos. Aceptación. ¿Cómo duele? ¿Cómo cuesta tener que bajar la guardia y someternos a la voluntad de Dios cuando es lo que no queremos? En muchos casos, en muchas ocasiones nos cuesta. De verdad, eso nos cuesta tener que aceptar que sin Él no somos nada, que sin Él somos solo torpeza, solo ignorancia y que con Dios es todo lo contrario, promesas. Pero el ángel añade, yo te daré más descendientes de los que tú puedas contar. ¿Qué vemos acá? Vemos que el ángel o Dios en su infinita misericordia, a pesar de que ella falló, a pesar de que ella se equivocó, le está dando una promesa impresionante, le está hablando de una manera maravillosa que levanta al que sea. Yo te daré más descendientes de los que tú puedas contar.
Yo me imagino que para Agar fue un despertar, fue respirar profundo y decir, uy, Dios, no me merezco todo esto. ¿Qué siente Agar ahí? Fuerza, esperanza, fe, un renacer de nuevo, un soplo de vida, una nueva esperanza. Para ella es volver desde ceros. Obediencia, pero ya de la mano de Dios. Entonces ya yo creo que Agar deja como todos los temores, cómo voy a volver, cómo me voy a someter otra vez a mi señora. Y ya al ver que el ángel de Dios le habla para ella, no, yo creo que esa mujer se levanta y dice, vamos con toda. Y el ángel replica, estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Así que las súplicas de esta mujer también habían sido escuchadas por el Padre. ¿Qué vemos acá? Vemos a una mujer que a pesar de sus errores, se nota que había aprendido a conocer a Dios. Se nota que había aprendido a escuchar a Dios. Se nota que había escuchado a sus señores, a su señora Sara y a Abraham orando, hablando con Dios. Se nota que ella ya tenía una experiencia bonita porque el ángel le dice así que sus súplicas, las súplicas de esta mujer también, Dios las ha escuchado. El Padre las ha escuchado. Entonces, que vemos ahí testimonio de Abraham y de Sarai para esta sierva. El Señor había escuchado ese clamor de angustia de esta mujer en medio del desespero. ¿Qué había hecho Agar? En medio del desespero, en medio de aquel desierto, lo único que ella que le había quedado era invocar el nombre de Dios, clamarle a Él y contarle la situación en la que estaba. La única esperanza que ella tenía era que Dios la ayudara. No había nada, no había nadie más que la pudiera ayudar. Sara y Abraham, obvio, no iban a mandar a alguien para que la buscaran y la regresaran a casa. Entonces, el único camino, la única esperanza era Dios. Viendo estos versículos, vemos que esta mujer Agar había aprendido a conocer del Señor a través de sus amos, Abraham y Sarai, porque clama con desespero a Dios. Ahí voy yo. Cuando nosotros estamos bien, definitivamente no buscamos a Dios. Pero cuando estamos mal, el desespero nos lleva a buscar de Dios, como lo hizo Agar. Yo creo que en algún momento todos hemos sido Agar. Promesas. ¿Quién será Ismael? Este hijo tuyo será indomable, independiente, como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Cada vez que el ángel le hablaba más a Agar, yo creo que el corazón de esta mujer se encendía verdaderamente en un despertar impresionante el ver la misericordia de Dios, que Dios no se había olvidado de ella, que Dios no se había olvidado de su hijo y que Dios los tenía para planes grandes en esta tierra, para futuros, para naciones, que Dios los había apartado y los había separado y les había permitido vida porque habían propósitos de Dios en la vida de ellos, tanto en Agar como en Ismael. Le dice el ángel a Agar que él será un hombre indomable, independiente, como un burro salvaje. Un burro es terco, es necio, pero a la misma vez salvaje, que levantará su puño, que no se dejará de nadie, y estará contra todos, pero todos estarán contra él. O sea, es una lucha, es una guerra violenta porque así como han pasado los años, sigue esa generación de Ismael en la tierra. Yo escuchaba y decía que son una parte los árabes y así es. Ellos son indomables por el mismo poder que tienen en la tierra, pero también muchos están contra ellos.
la promesa de Dios sigue. Indomable, persona con espíritu fuerte, rebelde o libre, carácter fuerte, no puede ser dominado, controlado o sometido. El mundo contra él, pero así de pie. Él está, él estará contra todos, tendrá conflictos y luchará con otros y la mano de todos contra él también. Enfrentarán oposición constante. Delante de todos sus hermanos habitará en presencia o influencia delante de la gente. El mundo con él y contra él el mundo. Actualmente un pueblo fuerte, independiente y conflictivo. La verdad no entré más a profundidad a estudiar el tema de los árabes porque no tengo un conocimiento así que diga uno, wow. No tengo así como un argumento fuerte para haberme agarrado de ahí y haberlo estudiado. Entonces, la verdad lo dejé así como muy simple. Resultado actual. Gente viviendo fuera del plan de Dios. Estos son los ismaelitas. Estos son los árabes. Este es ese burro indomable. Una vez que Agar tiene su primer encuentro con el Señor, le cambia el nombre al lugar. Tú eres el Dios que me ve. Y ella dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que Agar le dio al fin un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando fue padre por primera vez. Ese dice la palabra de Dios que ese fue el primer encuentro que Agar tuvo personalmente con Dios. Ella había vivido durante, creo que 10 años, si no estoy mal, con su señora, pero pues nunca había orado, nunca había clamado, nunca había pedido, nunca había invocado el nombre de Dios. Y ese día en el desierto tuvo la dicha de poder invocar a Dios. Y ese fue su primer encuentro que tuvo con Dios. Pregunta, por qué Abraham es el que le pone el nombre a su hijo Ismael y no Agar, cuando el nombre le fue revelado a Agar y no a Abraham? ¿Alguien, por favor, que me pueda colaborar con esa pregunta si tiene una respuesta? Pues tal vez porque no era el diseño de Dios, sino de hombres. Una decisión que tomaron hombres y no fue una decisión puesta por Dios. ¿Alguien más? Gracias, Solecita. Entonces, Rafa, lo escucho, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Mira, no tenía en el radar, no, en esa pregunta, me agarraste de sorpresa. Este, de entrada yo creo que de alguna manera este, recordemos, vámonos a Yeshua, cuando se le aparece el ángel del Señor Dulce, a permítame, Miriam, Rafa. a María, ¿qué le dice? ¿A quién le dice? Y le pondrás por nombre este, Emanuel, y también en otra parte le dice que Yeshua, ¿no? Porque es la salvación del Señor. También se lo dice a Miriam, ¿no? A María. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Eh, en este Sí. caso se lo dice a Sara, pero si consideramos, yo no lo sé a ciencia cierta, pero si consideramos que el hombre es la cabeza de la mujer, entonces Sara se lo dice a Abraham y Abraham es el encargado de darle nombre, obviamente con la dirección del Señor, pero no se me ocurre otra cosa, la verdad. Yo pensé lo mismo, Rafa. Yo dije, lo más seguro es que cuando Dios puso al hombre como sacerdote, como cabeza del hogar, Él es el que eh, le pone como el nombre a los hijos, ¿no? Y eso se ha visto de generación en generaciones. Últimamente, pues ya como que se ha perdido eso porque la mujer hoy en día, pues
ha dejado de someterse a mucha cosa y ella es la que toma hoy en día la autoridad en muchas áreas. Y dije lo mismo, yo diría que ella lo que hizo fue contarle a Abraham todo lo que Dios le habló y ahí él ya toma eh, como la posición de padre. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Creo que no. Agar le contó todo a Abraham, que es lo más seguro. El hombre desde siempre ha tenido ese derecho de ser quien toma la delantera como sacerdote. Alguien que me colabore con Lucas 1:31 y Mateo 1:21. Lucas 1:31. Ok. Sí, ¿Y Mateo cuál? Para que yo lo busque, perdón. y Mateo 1:21. Gracias. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí vemos lo que Rafael dijo ahorita. Ahí Dios le está hablando a Miriam, ¿no? Pero quien le pone el nombre a Jesús es José. Y Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice lo mismo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Exacto. Entonces, Dios le habló ahí a una mujer, pero quien le puso el nombre eh, a Jesús fue José. Lo mismo pasó en este caso. Dios le dio el nombre a Agar, pero quien le puso el nombre a Ismael fue Abraham. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, así Dios lo permite. Pregunta, ¿a qué se refiere y multiplicaré tu descendencia Perdón, que perdón. no podrá ser contada por la multitud? Perdón, una cosita. Ahí en el verso 11, el mismo capítulo 16, ¿sí? Es Dios el que pone el nombre a Ismael y Abraham solo ejecuta la orden que Dios da. O sea, Dios le dice a Agar, este va a ser el nombre de tu hijo. Y Agar, pues, de loico le dice a Abraham, mira, Dios me dijo, este es el nombre, y pues él ejecuta lo que Dios dice, ¿no? Ese es Exacto, el sometimiento de Dios, ¿no? sí, exacto. Pero es el varón el que lo hace. Primero, es una promesa a Ismael. Primero, es una promesa a Ismael, es una bendición que Dios va a hacer de él una nación y tendrá un futuro enorme. Es una muestra del cuidado de Dios en casos de situaciones de abandono o dificultad. Porque yo pongo aquí de abandono o dificultad, porque así se vio Agar en el momento que ella decide huir. No porque sus amos la hayan echado, sino porque es la decisión que ella tome. Y esa promesa se cumple porque Ismael se convierte en un pueblo numeroso hasta el día de hoy y seguirá siendo hasta el fin que Dios tenga para esta tierra. En este caso se refiere a todo aquello que está contra la verdad de Dios y su palabra, en diferentes culturas, religiones, ateos, países o idiomas. Al final vemos dos líneas, la de Isaac y la de Ismael, dos grandes promesas. Jeremías 49:36, ¿alguien me Perdón, colabore? levantó la mano Pedro, Miriam. Ah, ok, Gracias, buenas noches. Yo buenas creo que noches. también en esa obediencia de Abraham, o sea, coincido con lo que expusieron de que el padre en esos tiempos tenía la autoridad de poner el nombre, ¿no? Pero Sí, también Abraham, se rige a la autoridad de Dios al aceptar el nombre que Dios le reveló a Agar. sí, Y Abraham, en ese sentido, también, obedece la palabra de Dios, ya que su nombre de Ismael significa Dios oye, y de esa manera también Abraham lo hizo.
Asimismo, también de alguna manera, Abraham reconoce públicamente a Ismael como su hijo. O sea, Dios ya le había dado la instrucción y la revelación del nombre Agar, pero pienso yo que también de esa manera Abraham tiene que sujetarse al mandato de Dios, porque es un nombre que Dios está dándole a Agar. Y si su nombre significa Dios oye, pues Abraham también puso atención y oyó la palabra de Dios. Ese sería mi comentario. Gracias. Ok, gracias por su aporte. Tienes toda la razón. Así como Agar oyó, también habrá. Y así debemos ser nosotros. Jeremías 49:36, alguien que me ayude, porfa. Y Génesis 25 del 12 al 18. Jeremías 49:36. Sí, señora. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro confines de los cielos, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam. Ahí está la Tierra, palabra de Dios. tierra, Señora, tierra, si era la cita. sí. Ok. ¿Qué vemos ahí? Vemos a la descendencia, así como, como las 12 tribus están en los cuatro ángulos de la tierra regados, también vemos a toda la generación, la multiplicación, la multitud de Ismael, también regada en los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, yo al comienzo ponía la balanza que pesa de ambos lados lo mismo, en este caso pesa lo mismo. Así como están las 12 tribus en los cuatro ángulos de la tierra, así también está toda la generación de Ismael en los cuatro ángulos de la tierra. Génesis 25 12 al 18. ¿No puedo hacer yo? Sí, claro. Gracias. Bueno, Dice de esta manera: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Beel, Misam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Amén. gracias. ¿Qué vemos aquí? Dios nos da uno de los tantos mandamientos, es que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestros enemigos, porque Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Volvamos un poquito al pasado y démonos cuenta de que toda la generación de Ismael y la generación de Isaac son hermanos por parte de papá. Entonces somos hermanos en sangre. Y yo creo que eso es uno de los grandes requisitos del que Dios nos manda, amarnos los unos a los otros y amar a nuestros enemigos, el pueblo que es de Dios y el pueblo que no es de Dios. Pero a la final debemos amarlos, amarnos y respetarnos los unos a los otros, porque venimos de un solo padre, sea la descendencia de Ismael o sea la descendencia de Isaac. Entonces, no sé si alguien más quiera agregar algo, porque pues ya lo que me queda es muy poquitico y es muy temprano. Pero leo esto y si alguien quiere pues aportar algo que chévere. Ismael, esfuerzo humano, esclavitud. Entonces vemos que toda la descendencia de Ismael es esfuerzo humano porque ellos viven alejados de Dios y son prácticamente esclavos del mundo, del pecado, del dinero, de las riquezas, del poder.
Descendencia, lo que el ser humano intenta hacer sin esperar nada de Dios. Entonces, la descendencia de Ismael, todo lo que ellos hacen y todo lo que intentan hacer, siempre lo van a hacer sin esperar algo de Dios, sino en sus propias fuerzas y a su propia manera. Representa el intento humano de alcanzar a Dios por esfuerzo propio. O sea, ellos quieren ser dioses por su propio esfuerzo. Creo que ellos son una de las personas que en su corazón no aceptan que Dios existe, que ellos son sus propios dioses. Ese sería su descendencia, todos sin Dios, solos y apartados del Creador y sin mando celestial, gobernados por sí solos. Hasta aquí llegué, ese fue el resultado que yo saqué, entonces no sé si alguien quiere aportar más, Perdón, alguien quiera, yo. sí, A ver, nada más, me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, de leer, sí. porque como que a partir de eso entenderíamos que los pueblos árabes, que por cierto alguna vez escuché a alguien decir esto, dice, no todos los árabes son musulmanes, ¿sí? Ni todos los musulmanes son árabes, ¿no? Este, pero bueno, a ver, fíjense bueno, en el transcurso dijiste algo muy importante. Son descendencia de Dios, los árabes, y que algunos de ellos practican, muchos de ellos practican el Islam. Eh, Alguno de ustedes me va a querer colgar pero alguna vez ya lo expresé, ellos también son hijos de Dios y también fueron bendecidos por Dios. Y de hecho, en lo que leíste por ahí, inclusive se dan cuenta cómo hablan de 12 príncipes. Ajá. ¿A qué le suena? ¿No? Si nos vamos por el lado de Jacob, ¿no? Este, ellos, todo lo que hacen, y no los estoy justificando porque yo la verdad no estoy de acuerdo en la forma que ellos se manejan, lo hacen en nombre de Alá. Y para ellos Alá es lo que para nosotros es el Eterno. De hecho, ellos a Abraham le llaman su padre. Para ellos dicen que Abraham es su padre y ellos creen en Mahoma, que es un profeta, de acuerdo con ellos, y sobre el cual basan todo lo que son sus creencias. Esto surgió por ahí de los siglos que, si no mal recuerdo, en siglo 6 7 después del Mesías, empiezan a crear toda esta situación. Nosotros los ubicamos porque inclusive son capaces de llevar a cabo actos terroristas, ¿no? Explotan autos bomba y han impactado aviones contra las Torres Gemelas en Estados Unidos y un montón de cosas desafortunadas. Eh, por ejemplo, ahorita que tú decías, Miriam, que están lejos de Dios, ajá, y que viven sin Dios y que ellos son sus propios dioses, debemos recordar que nosotros en muchas ocasiones vivimos así Ujú. y el Señor nos sacó de vivir así, en donde nosotros éramos nuestros propios dioses. Pero tú antes dijiste algo muy importante, o sea, el Señor nos llamó a amarnos unos a otros, ¿no? Y hagan de cuenta o sea, por ejemplo, comentabas que ellos eh, prácticamente creen que van a ser salvos o a sobrevivir o a llegar al cielo o lo que sea, por sus obras. ¿Me creerán que los judíos son igual?
creen que por sus obras van a alcanzar el cielo y porque ellos no aceptan al Mesías y no creen que por el Mesías van a llegar al cielo. Ellos creen que el Mesías va a venir y los va a rescatar de la opresión a la que son sometidos en todo el mundo. Eh, no estoy defendiendo al Islam, obvio no, pero si se dan cuenta, el judaísmo y el Islam son primos, porque uno viene de un hijo de Abraham o sea, el Islam, Ismael, y el judaísmo y después el cristianismo por añadidura viene de la descendencia de Jacob. Y entonces resulta que de dónde viene Jacob, de la descendencia de Isaac. Entonces, somos primos, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y espero que no me estén viendo así como que me están saliendo cuernitos por decir todo esto, pero a lo que voy, a qué es, a que necesitamos entender que el Señor nos puso en este mundo, nos puso de un lado o nos puso del otro, pero Él quiere que tanto los descendientes de Ismael como los descendientes de Isaac le reconozcamos a Él como nuestro Señor. Y yo estoy seguro que el Señor está trabajando en todos, ¿eh? En el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. De hecho, si ustedes se meten a investigar, y yo sé que varios de ustedes lo han investigado, el islam se considera una creencia semita, ¿sí? Porque les repito, ellos tienen a Abraham como su padre y entonces, ¿por qué digo todo esto? Por lo que leíste al último, ¿no? Ojo, no veamos a un bando o a otro bando como diciendo estos son el diablo, ¿no? O sea, son de lo peor. ¿Por qué? Pues porque unos y otros estamos mal, ¿sí? Unos y otros andábamos de parranda, de fiesta, ajá, y el Señor lo que está haciendo es traernos, y así como va, a nosotros nos está haciendo arrepentirnos de andar en nuestros propios caminos, a quienes andan en el Islam, primero Dios va a ser igual que regresen, ¿eh? Este, no sé si me expliqué, pero lo que a mí no me gustaría es que viéramos a otra creencia como nuestros enemigos. Ajá. Es más, el Islam que dice que nosotros somos los infieles, ¿no? Que nos hemos apartado y ellos creen que son el verdadero pueblo de Dios, ¿no? De Alá. Entonces, no me lo tomen a mal, pero sí quería comentar eso. No sé si hay algún otro comentario por allí. No, a mí sí me quedó claro, Rafa. Sí le entendí Ajá, bien lo que explicó. ok. ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿Seguros? Creo que Hoy, sí. hoy andan muy tímidos todos. Y seguro, Rafa, también pienso lo mismo, porque finalmente hasta Dios en las profecías más adelante, pues va a traer a muchos de todos esos lugares, incluyendo también a Moab ya no me acuerdo qué otros pueblos, Edom, Edom. Edom, ajá, Moab, incluso los árabes, pues Ujú. Dios creo que lo hizo con el propósito de cumplir su promesa de multiplicarnos a todos, ¿no? A través de tantas divisiones. Así es. Bueno, eso yo también creo, pero no quiere decir que estén de acuerdo con nosotros. Exactamente. Sí, así es. Ahora, la verdad es que ya se va a terminar, quedan 5 minutos, pero hay mucha tela de dónde cortar aquí, ¿eh? Porque a mí siempre me gusta recordar un versículo,
que está en el libro de Corintios, ¿sí? Y si nos vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, vámonos por favor a primera de Corintios, capítulo 10, y el verso es el 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces, todo esto que está escrito, miren, si nos vamos ¿cuáles son los tres personajes importantes de esta historia, de esta narración, de este capítulo? Abraham, Isaac y Jacob. Sara y Agar, y Ah, como de ese consecuencia capítulo. Ismael, ¿sí? Son cuatro. Y de cada uno tenemos algo que aprender. O sea, cuando tú explicabas, Miriam, lo decías perfectamente. Aquí algo general que estaba fallando, ¿qué era? Que algo que falló, ¿qué fue? La confianza en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni Abraham ni Sara tuvieron confianza en el Señor. Porque si Abraham hubiera tenido confianza en el Señor, no hubiera aceptado allegarse a su sierva, ¿sí? Y si Sara hubiera tenido confianza en el Señor, no le hubiera ofrecido a su sierva. Entonces los dos adolecieron de lo mismo. Ujú. Y después Agar también, y eso si quieren la próxima semana, lo desmenuzamos un poquito, pero por ejemplo Agar, o sea, la sierva, y por cierto dice que es egipcia, ni siquiera era, este, estaba en la genealogía de Abraham, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tenía que comportar un siervo en aquel tiempo? Este, como nos tenemos que comportar nosotros con nuestro Señor, con el Eterno, lo que, lo que nuestro Señor diga, para donde nuestro Señor diga, ¿no? Como el Señor diga. ¿Y qué le pasó a Agar? Se llenó de orgullo. Ujú. ¿Y cómo trató a Sara? La maltrataba, la despreciaba, la maltrataba seguramente psicológicamente, la despreciaba, y por eso Sara se va y se queja con Abraham. Y también Agar es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Pues porque si nosotros decimos que somos siervos del Señor, entonces no podemos llenarnos de orgullo, ¿sí? Y menospreciar a nuestro Señor, como a veces lo hacemos. Entonces, les repito, ahorita ya se va a terminar la sesión, pero primero Dios, la próxima semana desmenuzamos un poco cada uno de los personajes para que veamos exactamente qué ejemplo nos quería dejar nuestro Señor. Y también abundaremos un poco en qué, en que como tú bien nos dijiste, Miriam, el Señor tenía su plan, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Sara no le hubiera ofrecido su sierva a Abraham? ¿Y qué hubiera pasado, si Abraham no hubiera tomado a la sierva, aunque Sara se la hubiera ofrecido? ¿Sí? El Señor aprovechó esa falta de fe de ellos para dejarnos un ejemplo. Pero si si Abraham hubiera obedecido, la historia hubiera sido otra. Pero el Señor aprovechó esa falta de fe, de confianza, para multiplicar la descendencia de Abraham. Y de verdad,
Y alguna vez, si no mal recuerdo, no creo que haya sido los jueves, sino en martes, veíamos eso, cómo el Señor, al final de cuentas, como decía Sol, va a traer a personas de los cuatro ángulos de la tierra que profesaron religiones muy diferentes y hasta vimos cómo le llamaba a los egipcios que eran extranjeros, sus hijos, ¿no? Su pueblo. Entonces, sí todo tiene, el Señor lo aprovecha para sus planes, pero no necesitamos necesariamente equivocarnos para que el Señor cumpla sus planes, porque si nosotros obedecemos en todo, cosa que sabemos que es difícil, el Señor de todos modos cumpliría sus planes, porque el Señor es el Señor, Ujú. ¿no? Entonces, si quieren la semana que viene, platicamos, me toca a mí, ¿verdad, Juliet, la semana que viene? No, a él sí. ¿Ana Elsie? Ujú. Ah, ok. Bueno, si Ana Elsie nos da permiso, desmenuzamos un poquito más esto. Y si también, si tú quieres, Miriam. Uy, excelente. Y haz algo, o sea, escribe algo precisamente sobre qué nos enseñó, nos quiso enseñar el Señor a través de la desconfianza de Abraham, del actuar de Sara y el carácter de Agar. Ujú. Bueno, Y lo complementamos, listos. porque el Señor quiere que aprendamos de aquello en lo que ellos fallaron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, ya son las 8 de la noche. Dice Ana Elsie que por ella no hay problema, que lo podemos hacer. Muchas gracias, Ana Elsie. Pero de todos modos, tú estás lista porque a lo mejor no nos lleva tanto tiempo y vas a tener que empezar. ¿Te parece, Ana Elsie? Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo antes de que Miriam nos despida con una oración. Creo que hoy nadie quiere hablar. Bueno, está bien. No, lo que pasa es que eh, han dicho cosas muy interesantes y sobre todo lo que estás explicando que para la siguiente semana ampliar un poco más sobre los personajes, que suena muy interesante. Entonces, mejor vamos a esperarnos a dentro de 8 días y darle las gracias a Miriam por este estudio, por Se escucha Creo que entrecortado. te congelaste, Pedrito. Ya no lo escuchamos. A ver si ahorita se repone Pedrito, pero Miriam, siempre agradeceremos el esfuerzo de todos, siempre agradeceremos el esfuerzo que hiciste porque tuviste que investigar, tuviste que escribir para podernos ir leyendo, explicando, y como que Pedro quiere, pero no quiere. Entonces, te agradecemos mucho, Miriam. Muchísimas gracias, de verdad lo apreciamos. Y y pues primero Dios nos veremos la próxima semana porque Pedro no quiere hablar. Hasta que se habla, pero el internet no lo deja. Bueno, Sí. vamos a despedir entonces este tiempo y le damos el gusto a Pedrito dentro de 8 días. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por permitirnos, Dios, aprender cada día más de su palabra, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos, Dios, a perder los miedos, a perder, Dios, la timidez, Señor, ante estos temas maravillosos, Dios. Gracias por permitirnos poder enseñar de su palabra, enseñar de su verdad, Dios. Gracias, bendito Dios, por ser esos instrumentos en tus manos, ser esas vasijas, Dios, en esta tierra, Dios. Gracias, maravilloso Dios. Te bendecimos, eterno Dios, porque sin ti no somos nada, Señor. Y gracias por ese privilegio, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos, por permitirnos, Dios, cada día, Señor, crecer, Dios, espiritualmente, Señor. Y morir a nuestro yo, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos. Te amamos, te bendecimos, Dios.
Y Padre Santo, seas tú quien bendice a cada uno, Dios, de los que estamos aquí representando una familia, nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Dios, en esta semana, Señor. Bendícenos, oh Dios. Tú sabes y conoces cada necesidad que hay en cada persona, Dios. Seas tú obrando, Señor. Seas tú, oh Dios, abriéndonos puertas, eterno Dios de los cielos, para bendecirnos, Señor. Gracias, oh Dios. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amén.